No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace. Me encontraba revisando los viejos archivos de un caso de una desaparición en el pequeño pueblo de Blackwater, un pueblo que se encuentra aislado en los bosques de Pinehill. El caso era de una pequeña niña llamada Sofía, quien había desaparecido hace ya algunos años atrás, sin dejar ningún rastro de su paradero. Mientras revisaba los archivos, me encontré con una serie de fotos y documentos que despertaron mi atención. Las fotos no eran más que la pequeña Sofía sentada en el jardín de su casa junto a su mascota, una boa constructora llamada Mamba. Al principio pensaba que solo se trataba de otra mascota exótica de una familia de dinero, sin embargo conforme las horas transcurrían y yo continuaba revisando los archivos, empecé a notar indicios de algo más perturbador, indicios que me estaban diciendo que la mascota de la pequeña Sofía tenía que ver con su desaparición. En los archivos encontré información acerca de la mascota, la cual empezó a crecer a un ritmo alarmante, y con el tiempo la pequeña Sofía empezó a actuar de una manera muy extraña. Los padres notaron que su hija empezó a hablarle a su boa cada día que pasaban a solas en su habitación como si se tratara de una persona. Esto generó inquietud y preocupación en los padres, quien no dudaron en reportarlo a las autoridades correspondientes. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo mientras leía los archivos, algo en mi mente me decía que algo no andaba bien, además de un trago amargo de saliva que se deslizaba por mi garganta, me hacía creer que esa boa no solo fue una mascota, como si hubiera algo más. Imágenes se proyectaban en mi mente mientras solo intentaba no perder la razón, y tampoco dejarme guiar por las teorías. Tal vez estaba cansado y únicamente necesitaba dormir un poco, por lo que dejé unos días la investigación del caso de Sofía. Pasaron algunos días hasta que de nuevo decidí retomar el caso de Sofía, encontrando más información en un viejo diario que ella escribió días antes de desaparecer. El diario tenía imágenes y dibujos de la boa, pero también escritos de una persona desesperada y aterrada con cada día que transcurría. No fue hasta que llegué a la última entrada del diario encontrando lo más aterrador. Sofía había escrito que en los últimos días ella empezó a sentirse un poco incómoda, debido a que la boa empezó a verla de una manera muy extraña, y que la boa había empezado a estrangularla por las noches cuando la pequeña dormía, despertando por la falta de aire y por la desesperación de continuar con vida. Sentí un escalofrío que me congeló la sangre por completo mientras leía la última entrada del diario. La boa había crecido demasiado, y Sofía había desaparecido sin dejar rastro. Hasta la fecha nunca se supo qué fue lo que ocurrió con Sofía, sin embargo los rumores aseguran que la boa la estranguló hasta la muerte y después devoró el cuerpo de la pequeña. La boa fue capturada y llevada al zoológico, donde fue puesta en un hábitat donde nunca más fue vista de nuevo. Sin embargo, algunos dicen que durante las noches de luna llena, se puede escuchar los gritos incesantes de una niña pidiendo ayuda en el bosque de Blackwater, y que si se busca con cuidado, se puede encontrar a Mamba, esperando a su próxima comida. Aún lo recuerdo, la primera vez que la vi quedé fascinado por su belleza, por lo que decidí llevarla a mi casa como mi nueva mascota, una tarántula llamada Kali. Desde que tengo memoria siempre me había fascinado el mundo de los arácnidos, y Kali era la más hermosa y fascinante que había visto, por lo que decidí tenerla como mascota. Al principio todo parecía ser normal. Kali se alimentaba de grillos, saltamontes, polillas y crickets, y yo siempre me aseguraba de limpiarle su terrario y de vez en cuando sacarla de su hábitat para que se sintiera cómoda, pero después de algunos días empecé a notar algo extraño. Kali empezó a actuar de una forma diferente a la que estaba acostumbrada, moviéndose de forma rápida y errática dentro de su terrario. Sin embargo, empecé a notar que en mi piel empezaron a aparecer pequeños agujeros. Al principio pensé que solo se trataba de una reacción alérgica, por lo que no le di mucha importancia, pero con el tiempo los agujeros no fueron desapareciendo y pronto me di cuenta que se trataba de algo peor. Kali había comenzado a poner sus huevos dentro de mí. Sentí un escalofrío mientras me daba cuenta de la verdad. La tarántula estaba utilizando mi cuerpo como incubadora para sus crías. Sentí un gran terror mientras era consumido por el miedo y la desesperación por encontrar la manera de poder sacar los huevos de mi cuerpo, pero ya era demasiado tarde. Los huevos de Kali finalmente habían eclosionado y pronto empezaron a moverse dentro de mí, al mismo tiempo que me comían desde adentro.
Sentía un dolor indescriptible mientras las crías de Cali se movían dentro de mí, comiéndome los órganos y desgarrando los tejidos de mi piel. Me sentía como si estuviera siendo devorado vivo. Traté de pedir ayuda en mi desesperación, pero estaba debilitado y cansado. Lo único que hice fue sentarme en el viejo sillón de mi sala esperando mi final. Recuerdo ver por última vez a Cali mirándome con sus ojos fríos y calculadores, mientras sus crías seguían consumiéndome hasta que perdí el conocimiento. No sé qué fue lo que pasó con mi cuerpo, tal vez se pudra una vez que las crías de Cali lo hayan devorado por completo. Si tú escuchas esto, ten cuidado. Las tarántulas pueden parecer animales inofensivos, pero realmente son monstruos esperando el momento para devorarte. Mi familia siempre había sido algo extraña, en especial mi abuela que aún vivía con nosotros. Ella siempre parecía tener una conexión especial con nuestro perro Max, debido a que siempre le hablaba en voz baja y le daba golosinas que mis padres no sabían que existían. Pero lo que realmente se tornaba más extraño era la manera en que Max se comportaba con mi abuela cuando estaba cerca. Siempre se sentaba a su lado, y la miraba con una expresión que parecía ser humana, algo que por momentos me hacía sentir incómodo, pero intentaba no darle mucha importancia. Recuerdo el día que mi abuela enfermó gravemente, mis padres la llevaron al hospital y yo tuve que quedarme con Max en casa. Por un momento un miedo y terror me invadía, pero Max me miraba como si de alguna forma supiera que algo andaba mal. Él cada vez se acercaba más a donde me encontraba hasta que finalmente se sentó a un lado mío. Su expresión cambió de forma abrupta, como si de alguna manera intentara decirme, no te preocupes, estoy aquí para cuidarte. Eso por un momento me hizo sentirme más tranquilo, aún así me sentía algo asustado y con los minutos que pasaban me volvía paranoico y me ponía más nervioso. Cuando mis padres regresaron me dieron la noticia de que mi abuela había fallecido. Me sentí devastado por la noticia, sin embargo lo que ocurrió después ni siquiera yo mismo era capaz de poder explicar. Max caminó hasta la habitación de la abuela, sentándose junto a su cama y de la nada solo comenzó a ladrar. Sentí un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Me pregunté a mí mismo mientras solo miraba detenidamente al perro. Los días pasaron desde que mi abuela había fallecido. Fue cuando empecé a sentir un fuerte olor a descomposición acompañado de una sensación de muerte. Fue cuando la volví a ver, a mi abuela sentada en su silla favorita, mientras una expresión de felicidad se intentaba formar en su rostro. Sentí como mi estómago era golpeado. ¿Qué estaba sucediendo? Pero antes de que pudiera preguntar, Max se levantó y se acercó a la abuela, con una expresión de felicidad y amor que se hacían notables al mover su cola. Max comenzó a lamerle la mano. Y de la nada mi abuela empezó a desvanecerse. Sentí un terror por lo que había presenciado. ¿Qué fue lo que había ocurrido? Lo decía en voz baja mientras Max se regresaba a donde me encontraba, pero algo en él era diferente. Esa expresión que me dejaba ver como diciéndome no te preocupes, estoy aquí para cuidarte, me hacía sentir un gran miedo que consumía desde adentro. Sentí un gran terror. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Todo se trataba de un sueño? Pero cuando volví a mirar a Max, entendí que algo no estaba bien. Él realmente no dejaba de verme, mientras podía sentir la misma expresión en su cara diciéndome no te preocupes, estoy aquí para cuidarte, y entonces entendí que nunca más estaría solo de nuevo, porque Max estaría allí cuidándome. Y también a los demás. En un pequeño apartamento de la ciudad de California, había una joven llamada Sofía que tenía una mascota muy peculiar, un hámster llamado Mr. Whiskers. Sofía adoraba a su mascota, dedicándole gran parte de su tiempo para cuidarlo, alimentarlo y asearlo. Sin embargo, con el tiempo la joven empezó a notar un comportamiento muy extraño en Mr. Whiskers, como si este de alguna manera pasara todo el tiempo observándola constantemente. Incluso durante las noches sus ojos parecían estar brillando con una intensidad inquietante en la oscuridad. Aún lo recuerdo, cuando Sofía despertó exaltada por un ruido que provenía de la jaula de su mascota. Al acercarse se percató que el pequeño roedor había cavado un agujero debajo de la viruta, y estaba sentado en la entrada mirándola fijamente. Sofía sintió un gran pánico pero mantuvo la calma e intentó racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero con los días que pasaban Mr. Whiskers empezaba a actuar de una forma aún más extraña y a la vez siniestra.
Una noche Sofía despertó solo para llevarse la sorpresa de que el pequeño hámster estaba sentado sobre su pecho, mirándola con esos ojos que se habían vuelto negros. Sofía pasó un trago amargo de saliva antes de tan solo gritar, pero ella pudo sentir que su voz se encontraba atrapada en su garganta. Los siguientes días Sofía pasó investigando acerca del comportamiento de Mr. Whiskers, descubriendo que en algunos casos los hámster pueden desarrollar un comportamiento conocido como impronta, en el que se vuelven completamente independientes de su dueño, y llegando a ser incluso agresivos si estos empiezan a sentirse abandonados. Pero Sofía sabía que lo que estaba experimentando con su hámster iba más allá de lo normal, iba más allá de la simple impronta, era como si el pequeño roedor hubiera desarrollado una conciencia más avanzada, como la de un humano. Finalmente, cuando Sofía no pudo aguantar más la situación, decidió deshacerse de Mr. Whiskers. Sin embargo, cuando fue a la jaula para sacarlo, este ya no se encontraba. A pesar de que buscó por el apartamento durante el día, no pudo encontrar ningún rastro del pequeño hámster. Fue entonces cuando escuchó un pequeño susurro proveniente de la pared. Era una voz casi humana quien parecía decir algo, y cuando Sofía se acercó lo suficiente escuchó los rasguños de un roedor mientras este decía una sola palabra: siempre.